Tú y yo nos vamos a enfrentar a muchas cosas en la vida y tenemos la oportunidad de verlo con los ojos de fe o con los ojos de derrota. Cuando la gente, de hecho, dice, es que el enemigo, y yo por dentro digo, pues me doy más miedo yo que el propio enemigo, ¿no? Dios no nos creó para que ganemos mucho dinero y se lo demos. Dios no nos creó para que hagamos una casa muy grande y lo invitemos a que tenga su recámara ahí. Sí. O sea, realmente Dios nos creó para estar en su presencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 4 de la temporada 1 de No Soy Normal. Y como sabemos, o los que apenas están escuchando y viendo este episodio, el tema es la fe, el tema central con lo que decidí iniciar este podcast, porque pues todo nace de la fe, ¿no? Al final es una decisión y estoy bien contento de tener aquí a este increíble personaje que tiene muchos roles en mi vida y que quiero muchísimo y que admiro muchísimo. Y pues bueno, está aquí el pastor Armando Anguiano con nosotros, visitándonos. Y bueno, pues el tema de hoy, como saben, y dice ahí, es tocando fondo. No es casualidad, porque hay una razón por la cual tengo un amor muy profundo por Armando. Porque aparte de que de verdad me cae muy bien, hago mucha química con él. Más te vale. Me vio. Sí, ya sé. Tengo mucho tiempo de conocerlo, me conoce literalmente desde muy chico. Pero ya que tenía una edad más adulta, pude entender su historia. Tiene una trayectoria increíble y mi amor se consolidó con él porque lo empecé a admirar. Y lo digo aquí porque te empecé a admirar mucho porque sé que tienes una trayectoria, una transición con Dios que hasta la fecha no se acaba. Me queda claro que nunca se nos acaba. Y el título de hoy de Tocando Fondo, pues lo quiero como darle honor pues a ti y a todas las personas que estén viendo y escuchando este tema, ¿no? Porque seguramente pues tú y yo que estamos aquí hemos salido del hoyo literalmente y estamos literal también caminando, ¿no? Confiando en el Señor y teniendo nuevas aventuras, pero creo que siempre es importante saber de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues doy inicio a esto y me encantaría que saludes a la gente y que nos contaras un poquito Sí, claro. tu testimonio. No, pues bienvenidos. Bienvenidos a No Soy Normal. No, Bienvenidos. gracias, bro, por la invitación. Gracias. Es un privilegio estar acá. Y sabes que también los amamos muchísimo. Gracias. Como decías, Dios nos ha conectado creo que a otro nivel. Sí. Y creo que Dios tiene grandes planes para la vida de ambos. Amén. Toda tu familia, Andreita, que tanto la amamos. Gracias, bro. Y en verdad es un gusto estar aquí. Espero que fluya la cosa para que luego nos vuelvan a invitar. Claro. Sí. Pero no, gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué bueno que dediquen un tiempo para seguir este podcast porque seguramente va a ser uno de los más relevantes. Gracias, Conociendo a Cristian, sé que no vas a hacer algo común y que bien va a valer la pena dedicar el tiempo para poder escuchar. Gracias, bro. Sé que va a ser una gran bendición. Muchas gracias. Pues a mí, como te decía, me impactó muchísimo, ¿no? Algo que te veo como pastor, veo que literalmente algo que quizás nunca estaba en tu lista de tareas que hacer, ¿no? En los planes que tenías para tu vida, seguramente el ser pastor, líder de la iglesia y de abrir iglesias, pues te conozco y sé que no estaba en tu lista de prioridades, definitivamente no. Y me encanta ahora ver a esta persona, a este ser que literalmente está dependiendo 100% de la gracia de Dios, de los planes de Dios. Ahorita que estábamos orando antes de empezar esto, dijiste la agenda de Dios. Y creo que de ahí quiero arrancar, ¿no? O sea, Sí. ¿qué onda? O sea, ¿qué opinas tú cuando realmente Dios, la agenda de Dios como que se enciende y Dios decide cruzarse en tu vida de una manera inesperada, ¿no? Definitivamente, a veces personas me dicen, no, es que yo no me gustaría ser pastor. Pero vas por buen camino. Sí. Es algo que nunca hubiera pensado en mi vida. Te va a ir bien. Sí. Y no, bueno, claro que hay otro tipo de personas que a lo mejor pueden experimentar el llamado y está bien. O sea, no es
no tiene que ser necesariamente así. Creo que la vida, Cristian, en cuanto a la agenda, yo diría que se va viendo diferente, a lo mejor en cada etapa de la vida. Sí. Y probablemente también en cada etapa de la vida podamos reconocer de una forma diferente los planes de Dios. Órale. Entonces, no sé, a lo mejor lo voy a dividir en periodos de 20 años, ¿no? En base a mi experiencia. Hay unos a los que no he llegado, pero tal vez en los primeros 20 años, pues ni sabes que Dios está en algún lado, no te importa. Lo único que quieres es divertirte. No estás consciente del mundo exterior, realmente estás enfocado en tu propio mundo y en tus planes y en tus sueños. Influenciado por cosas que a lo mejor muchas no valen la pena en la vida, en fin. Tal vez de los 20 a los 40 decides qué estudiar, empezar tu profesión, empezar una familia y empiezas medio a considerar que la vida es diferente a como la pensaste, vienen retos, Exacto. Etcétera, etcétera. Y tal vez de los 40 a los 60 venga otra etapa en donde ya no pienses como en la primera, sino tal vez pienses que tu tiempo está en la última fase y que probablemente ya no estás tan interesado en lograr cosas económicas, sino en cómo poder afectar y dejar una huella. Y seguramente en la última etapa será diferente, ¿no? Pero doy esto por la pregunta que me haces porque pienso que la agenda, ¿no? La agenda de Dios en nuestra vida nos va moldeando y nos va cambiando, ¿no? Exactamente. Proverbios dice que muchos planes hace el hombre, pero al final el plan de Dios es el que prevalece. Y Amén. creo que lo interesante es poder saber cuándo realmente es Dios para no vivir frustrados. Claro, claro. Fíjate que yo veo como, o sea, como líder en la iglesia, yo me congrego en la iglesia, eres mi pastor, pero también tienes este canal de comunicación conmigo como tío, como hermano, ¿no? O sea, alguien que realmente considero familia. Sí. Y puedo ver cómo tu ambición cambió. O sea, digamos que tu energía, al revés, o sea, en esta etapa en la que estás se necesita más energía, más enfoque, muchísimo más claridad, pero al final la ambición cambió. Y sé que son etapas. Sí. Pero me gustaría irme al origen. O sea, me gustaría irme al origen de cómo, de dónde te agarras para que todos los días ante las pruebas, me imagino que recuerdas la persona que eras. Sí. Me imagino que, como cualquier ser humano, nuestro instinto es poner nuestro corazón. Y no hablo del corazón, el que late, sino hablo del corazón, la raíz de nuestra esencia. Sí. Veo que como seres humanos siempre estamos buscando dónde colocarlo, cómo conectarnos. Y de alguna manera u otra siento que el ser humano está buscando a Dios, consciente e inconscientemente. Porque creemos que, por ejemplo, Dios está en la felicidad. Entonces buscamos la felicidad, ¿no? Creemos que Dios está en el dinero y pues buscamos el billete. Creemos que Dios está en la salud y buscamos ser saludables, ¿no? Sí. Pero creo que va mucho más profundo que eso. Y me gustaría ver si podrías como compartir esta persona que tú eras, porque definitivamente sé que Dios te ha moldeado. Y me gustaría que compartieras en tu época, en el dark side, como decimos, ¿no? Sí. En el dark side, ¿cómo estabas? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran tus sí, o sea, literal, ¿cuáles eran tus metas de quizás era pasártela a todo dar? Era, ya sabes, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál era tu motor? Creo que es la pregunta. ¿Cuál era tu motor? Sí. Bueno, como haces esa pregunta, voy a contestar Ok, échale. Pero, ok, tengo hoy 55 años de edad. Ok. Y me rehabilité de alcohol y de drogas Sí. a los 24 años. Esto significa que tengo 31 años sin consumir. Ok. Y, y de los 24 años hacia atrás, yo tenía ya mi primer negocio y me iba muy bien. Y me dices que pensaba, y, o sea, es una locura porque lógicamente, o sea, yo literalmente pensaba que me iba a comprar un avión. Ok. Entonces dije, ¿yo para qué estudio? O sea, el estudio no sirve para nada. Sí.
Tal vez en esa época muchos queremos ser o buscamos ser populares o no había redes sociales, era otro mundo, pero creo que uno está tratando de satisfacer los traumas Ajá. y los deseos de un alma que está rota. Exacto. Entonces, yo quería ser popular, yo quería salir con quien yo quisiera, Reconocimiento, quería ¿no? aparentar lo que no era. Sí. Se juntaron ciertos factores en donde me vi favorecido con algunas cosas y pensaba que me iba a comprar un avión, que podía hacer lo que yo quisiera, con un ego y una soberbia muy grande. Órale. Y creo que así era, ¿no? O sea, Sí. viva la vida y voy a ser, uno piensa que va a ser eterno y Sí. obviamente Dios ni siquiera estaba Sí, ni mordiéndose en las el uñas. mapa, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. ni en el mapa ni en el pensamiento, aunque hoy puedo saber con certeza que Dios siempre estuvo ahí. Si Exactamente. no, no estaría aquí. Amén. Exactamente. Y algo que platicas de esto es, en esos momentos, cuando estabas viviendo ese estilo de vida, Sí. ¿qué era lo que... Tú te das cuenta que estabas persiguiendo algo, que era una ambición, ¿no? El éxito, el poder, el reconocimiento. Sí. Llegaste a probarlo, o sea, llegaste a tener Sí. los sabores de eso, pero al final, ¿qué es lo que crees que te hizo como llegar a buscar a Dios? O sea, ¿cuál fue el momento Sí, claro. como clímax que dijiste, híjole, ya tengo esto que tanto quería, Sí. ya mordí esta manzana, ¿no? O sea, ya la Sí. mordí. Y me imagino que se te reveló algo, porque Dios te Sí. reveló algo al finalmente, ¿no? Sí. En esa etapa en la que estabas. Bueno, después de los 24 años me rehabilito. A los 25 años conozco a Sara. A los 26 años me caso y no me acuerdo si a los 25 me casé o 26. Creo que 26. Masiva. Probablemente masiva. Es que tengo déficit de atención, Sí. entonces ya sabes, Ya, pero sí, estás como yo. vamos a pensar que a los 27 era papá. O sea, Ajá. después de tener 2 años o 2 años y medio de haber estado comenzando este proceso de rehabilitación, estaba limpio, Órale. estaba casado, tenía un hijo en los brazos, que fue una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. O Sí. sea, la emoción Sí. me trajo un dolor en el pecho que me Sí. duró 3 días de la emoción. Wow. Y tenía un coche del año, otra vez estaba trabajando, tenía dinero, las cosas iban aparentemente bien, pero fue muy fuerte para mí, Cristian, darme cuenta que me sentía exactamente igual, o tal vez un No poquito manches. peor, Sí. que antes de haber rehabilitado. O sea, Sí. me sentía igual que cuando consumía, me sentía igual con un vacío, sin propósito. Y la razón es lógica, ¿no? Porque fuimos diseñados para que el Espíritu Santo habite en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser. Sí. Y mientras eso no sucede, puedes tener todo y no vas a tener nada. Exacto. Híjole, a ver, es un tema que tengo que decirlo, porque al final, como creyente, creo que uno se imagina que cuando conoces el Evangelio, cuando empiezas a tener una relación con Cristo, es como si de repente ya te metieras como en una burbuja en donde ya no te pasa nada, ¿no? Sí. En donde ya literalmente estás totalmente protegido de las circunstancias, incluso estás protegido de tu propia mente, porque yo me he dado cuenta que mucho de mis decisiones que he tomado en la vida Sí. como cristiano están basadas en esta parte de mí que opera como en la escasez, como en el ego, en esta parte de mí que siempre está buscando algo. Como creyente, sé que empezaste una relación de amor con Dios y sé que estabas convencido de dejar ciertos hábitos, ¿no? Sí. Que seguramente ha sido difícil, no creo que haya sido nada fácil, pero también me quiero ir un poco a lo cotidiano, a lo del día, porque te digo, la gente cree que de repente como que ya entras flotando a una casa, ¿no? Sí. O te invitan a una reunión a predicar y llegas flotando y no es así, o sea, realmente la santidad o realmente la paz no opera así en un estado humano. Sí.
¿cómo traduces este cambio que tuviste radical y cómo lo llevas hoy a cada día? ¿Y has tenido algún encuentro con esa sombra de Armando de antes? O sea, cuando estás en momentos de dificultad, ¿llega esa sombra? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Este brother hace como 5 preguntas. Sí, ya sé. Es que quiero poder como encapsular todo, pero No, el está resumen bien, es no, está bien. cuando estás pasando por una etapa de prueba, sé que viene esta parte de conversión tuya, Sí, o sea, mira, recuerdas, pero creo que una de los secretos de la vida, sí, y más cuando, a ver, tengo una ilustración que probablemente pueda funcionar. Yo tengo 3 hijos y lógicamente van a ser mis hijos siempre, ¿no? sí, Independientemente de que hagan cosas buenas o hagan cosas malas, o les vaya bien o les vaya mal, o lo que sea, son mis hijos. Entonces, creo que en la vida cristiana y uno de los secretos de nuestra vida es saber quiénes somos y permanecer en eso. Estaba predicando hace unas semanas acerca de Corintios 1, 22 y 23, y al final 23 dice que cuando nosotros recibimos la buena noticia, debemos de permanecer firmes en ella y no dejarnos engañar. Más o menos, lo estoy parafraseando. sí, Pero creo que el reto, Cristian, es que temporadas buenas o temporadas malas, o de sequía o de lo que sea, tenemos que estar firmes en nuestra fe, ¿no? Creo totalmente. que el tema es que podemos ser muy cambiantes y nuestra mente a veces nos estorba y nos juega un papel incorrecto, porque Claro. retos van a venir a nuestra vida. Ujú. Y entonces es muy fácil renunciar, es muy fácil darle la espalda a Dios, es muy fácil pensar que no existe, es muy fácil juzgarlo, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, creo que es una disciplina más de decisión, que no es como voy a hacer 3 abdominales diarias. O sea, no estoy hablando de esa disciplina, sino una disciplina de decidir. Una disciplina tal vez como en el matrimonio, ¿no? Sí, Me casé y voy a serle fiel a mi mujer hasta que la muerte nos separe. Oye, se escucha muy sencillo. claro. Y ser fiel a la mejor, y no estoy hablando de la fidelidad sexual, estoy hablando de la fidelidad a la persona. Puede ser fácil ser fiel cuando todo está bien. Y sí. Cuando las cosas son difíciles es cuando se prueba nuestra fidelidad o nuestra fe también. Entonces, creo que para mí ese sería como el gran secreto, ¿no? Me encanta pensar que Dios creó el universo con temporadas, nuestro planeta tiene temporadas, y esa es como un poco la esencia de Dios. No siempre va a ser invierno, Exactamente. pero tampoco no siempre va a ser primavera. Exactamente. Va a haber cambios, va a haber estaciones diferentes, y como seres humanos vamos a experimentar también estaciones, Sí. retos, etcétera. De hecho, ahorita me estás trayendo algo a la mente. Las temporadas van a estar cambiando, pero lo que no va a cambiar es nuestra identidad. Correcto. Y creo que es donde, o sea, cuando tenemos un encuentro con Cristo, Sí, Cristo o sea, dice su palabra que nos vamos transformando en Él. sí, Pero eso suena muy poético, muy bonito, ¿no? sí, Pero a la hora de la hora, ¿qué significa transformarse en Cristo? ¿Qué significa confiar? Así como Cristo confió en el Padre, nosotros sí. cómo confiamos en Cristo. Porque al final yo lo veo como, siento que Cristo es como nuestro adaptador. Sí, Como cuando viajas, sí, que te tienes que llevar un adaptador porque pues no puedes enchufarte. Y tú te enchufas con el que tú crees que es el formato del enchufe para... sí. Te, País. se truena el aparato, o sea, explota, Sí. te electrocuta. Sí. Pero entonces necesitamos un adaptador y yo creo que ese adaptador es Cristo y juega mucho la identidad. Te lo digo porque yo he estado pasando por pruebas en donde mi identidad siempre está en juego. O sea, la circunstancia es tan fuerte que tiene la capacidad de sacar lo mejor o lo peor de ti. Y la decisión está en quién eres. Pero una cosa es el lenguaje interno que te tienes Sí, y otra cosa es escuchar el lenguaje de Dios de quién eres. sí,
Y yo creo que algo que te veo mucho como pastor, como persona, también en tu vida personal que te conozco, sé que sufres de muchas cosas que yo sufro, o sea, déficit de Sí. atención, depresión, digamos que como que tu lenguaje interno a veces no está al máximo, ¿no? Sí. Me pasa a mí también muy seguido, que Sí. realmente cuando la gente de hecho dice, es que el enemigo, y yo por dentro digo, pues me doy más miedo yo que el propio enemigo, ¿no? Me tengo más Hace- miedo yo a mí mismo, ¿no? Sí, el sábado en una sí, cena dije, olvídate de los pensamientos del enemigo, porque si es que el enemigo trae, no, olvídate de eso, sí, cuídate de tus propios pensamientos acerca de ti. exactamente. Tenemos que tener muy claro que nosotros somos nuestros propios enemigos en ese sentido. Sí. No estoy desacreditando lo que dice la palabra de Dios del enemigo, porque sé que el enemigo juega con mentiras y el Sí, claro. engaño, Y pero está al viendo final, como león rugiente a pues quien devorar, claro, ¿no? pero es una ilusión. O Sí. sea, acá el tema es que el cerebro es bien poderoso. O sea, han hecho pruebas con unos niños, no sé si te has dado cuenta, bueno, no te platicaron, ¿no? Yo supe que a los niños les enseñaron una plancha y les hacían creer que estaba la plancha hirviendo y se las ponían aquí y literalmente se les marcaba de quemado. O sea, literalmente, y la plancha estaba apagada. Sí. O sea, pero era una ilusión, pero la ilusión era tan poderosa que Sí. literalmente se les quemaba la piel, porque el cerebro tiene un poder de crear ilusiones. Entonces, siento que en las pruebas, cuando estamos tocando fondo, estamos teniendo una identidad muy diferente a la que Dios nos llamó a ser, ¿no? Sí. Y te decía hace rato que te aventé como 10 preguntas al mismo tiempo. ¿Qué onda con esa sombra? Porque sé que todos tenemos esa Sí. sombra que regresa y que regresa y que regresa. ¿Cómo la tratas? Mira, pienso en varios personajes de la Biblia que creo que muchos de ellos tocaron fondo. Venía manejando para acá y, por ejemplo, pensé en tres: el rey David, pensé en Sansón y pensé en Salomón. Ah, wow. Entonces, por ejemplo, Salomón comenzó muy bien, le dijo a Dios, yo nada más quiero que me des sabiduría, y le dijo, te voy a dar sabiduría y todo lo que me pidas, pero cuando leemos la vida del escritor, de Sí, muchos de sí, los sí, sí. salmos y bla, 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 o sea, terminó realmente loco, Sí. terminó muy mal. Sí. Eh, Sansón tenía un poder que realmente no estaba en su cabello, o sea, realmente Dios le había dado ese poder. Y por andar de fanfarrón y por no darse cuenta de que realmente Dios es el que le había puesto el favor y por andar de mujeriego y de borracho, si lo puedo decir en esta forma, Claro, claro. aunque tocó fondo, terminó mal. Sí. Igual que Salomón probablemente en algún punto tocó fondo, pero terminó mal. Y el rey David cometió un montón de cosas, pero muchos de los salmos de arrepentimiento y muchos de los salmos en donde él expresa su corazón, podemos darnos cuenta de que había una genuinidad en él, ¿no? Sí. O sea, al final todos somos pecadores. Nadie podemos pretender y levantarnos, yo soy Claro, una yo no sé. gente y a mí no me va a pasar y nada de eso. Pero yo creo que para tratar de darle respuesta con estas tres cosas, lo que te digo es, creo que uno de los deseos de nuestra vida debería de ser terminar bien. Claro. Y para poder terminar bien, siempre las sombras del pasado van a llegar. Tal vez, yo creo que ya no llegan tanto como antes, Eso. pero te voy a decir que Exactamente. el tema no es tanto las sombras del pasado, Cristian. También pueden ser las sombras del presente o las sombras del hoy. Ajá. Y creo que ahí es en donde tenemos que estar bien conectados con Dios, ¿no? Tenemos que llevar una vida en donde Dios esté en nosotros, en donde podamos escuchar su voz, en donde podamos tener una relación con Él, independientemente de si eres pastor o no eres pastor o lo que sea. Claro. O sea, como hijo de Dios, qué increíble poder tener la posibilidad de poder comunicarnos con Él, de poder escuchar su palabra, conocerlo. Y claro que creo que el tema es permanecer firmes, ¿no? Claro. De hecho, qué loco que dices lo de la conexión, porque no por nada está este teléfono del año del caldo aquí con nosotros, pero realmente simbólicamente este teléfono tiene un sentido totalmente conectado a lo que dices, ¿no? O sea, a ver,
Muchas veces creemos que hay una línea directa para hablarle a Dios, ¿no? Es como ahorita, es como en las películas de Batman, ¿no? Que había un teléfono directo donde le hablaba el alguacil o el gobernador, le hablaba directamente y le tomaban la llamada, ¿no? Pero ¿no se te ha pasado que de repente agarras el teléfono, marcas al teléfono que crees que es y no te contesta nadie? Sí. Está callado, pero escuchas la respiración por el teléfono. O sea, sabes que hay alguien, escuchas la respiración, pero no escuchas la voz. Entonces no puedes tener una interacción. ¿Y a qué voy con esto? Creo que muchas veces Dios sí está hablando, pero nosotros como le ponemos mute a la voz. Porque sé que Dios nunca deja de hablar, nunca deja de comunicar. Por ejemplo, yo sé que eres muy buen papá porque me llevo muy bien con Armando, tu hijo, lo quiero muchísimo. Y sé que has sido un papá que lo ha motivado a salir adelante porque le recuerdas cuánto lo amas, le recuerdas cuánto lo admiras y le echas porras. Y también lo mismo pasa con mi papá. O sea, cuando yo normalmente, inconscientemente, cuando le hablo a mi papá, es porque quiero escuchar que alguien me eche porras. Qué chido. O sea, claro, le abro para 1000 temas, pero en mi inconsciente sé que también estoy buscando que alguien me confirme y me reafirme que puedo hacer las cosas. Y creo que esa llamada es importante. Sí. ¿Cómo le has hecho a lo largo de tu vida donde estás en una situación donde agarras el teléfono y solamente escuchas la respiración de Dios, pero no sabes que estás poniéndole mute? Sí, mira, pensé cuando estabas hablando acerca del teléfono y todo esto, pensé en un ejemplo que no está tan chido, pero la gente puede entenderlo, ¿no? Sí. Porque de repente, por lo menos en México, en nuestro país, se ha dado una ola de llamadas tratando de extorsionarte, ¿no? Entonces te marcan y te dicen, hey, tengo aquí a tu hijo, y te ponen una grabación, y pues tú sabes que no es la voz de tu hijo. Ajá. Y cuelgas. Entonces, yo creo que lo primero, Cristian, es, como dice Juan, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. Entonces, creo que en nuestra vida tenemos que saber reconocer la voz de Dios. Pero para poder saber si es Dios y reconocer su voz, tenemos que conocerlo. Amén. Entonces, yo puedo conocer la voz de Armando porque pues tengo una relación con él, y puedo conocer la tuya porque tengo una relación contigo. Lo primero que tenemos que saber es, antes de si no escuchamos, es diferenciar la voz de Dios. Si realmente Dios es quien nos está hablando o es otra voz diferente. Ah, wow. Y si no es Dios quien nos habla para decisiones vitales en nuestra vida, no sé si tomaría en cuenta otras voces, porque también Dios puede hablarnos a través de nuestra esposa, a través de amigos, está bien eso. Claro. Pero la voz de Dios es la voz de Dios. Estoy pensando en algo bien clave que me acabo que quizás muchas veces estás queriendo escuchar la voz de Dios, pero Dios te dejó ya un mensaje de voz. Sí, o sea, te dejó como un texto, ¿no? Y junto con lo que dices también, esto es interesante, porque pensé en otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero puede ser un buen ejemplo, ¿no? En la etapa del arte en los años 1500 tal vez, muchos de los artistas se hacían un autorretrato para que pudieras ver al artista después. Claro. Y entonces no está el artista, pero te das una idea de cómo es. Claro. Entonces, yo creo que en el tema de la llamada con Dios, no es tanto si responde o no responde, y tampoco si escuchamos o no su respiración, sino si tenemos la certeza de que está ahí. Exactamente. Entonces, para mí es más importante saber que Dios está ahí a que me hable. Sí, claro. Y de hecho, qué muchas loco veces porque, no va a hablar, sí, muchas veces va a callar. Pero si Dios está ahí, sí. Wow, brother, yo puedo hacer lo que sea. Es que me estás trayendo a la mente un versículo que incluso el episodio pasado también salió otra vez, y por algo lo tengo que volver a repetir, Isaías 41:10, que Dios dice, no temas, que yo estoy contigo, y no desmayes, que yo soy tu Dios. Sí. Y curiosamente hay una línea muy, o sea, no nos damos cuenta, pero no es lo mismo temer que sentir que te vas a desmayar. Claro.
O sea, una cosa es tener temor de algo, pero cuando ya sientes que te vas a desmayar, ya son otros niveles de miedo. Sí. Es que quiere decir que has invadido de temores, de inseguridades. Y Dios dice, yo estoy contigo. Sí. O sea, Dios dice, aquí estoy. Sí. Y no está dando no te está dando un verbo, no te está dando un rollo, no te está tirando un rollo ahí, una poesía. No, Sí. te está diciendo, aquí estoy, nada más siente mi presencia. Sí. Y luego dice, te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Sí. O sea, me encanta porque también la vez pasada, el episodio pasado, Sí. lo dijimos, la justicia de Dios es Jesús. ¿Quién está Sí. a la diestra del Padre? Es Sí. Jesús. Sí. Entonces yo creo que cuando estamos pasando por problemas de identidad, porque al final caer en el hoyo, estar en el hoyo, muchas veces crees que como cristiano, como creyente, ya aceptaste a Jesús y ya tu vida va a ser como patinando en hielo, ¿no? Sí. Derechito y con 2, 3 pataditas que dé, ya llego y agarro vuelito y no va así. Claro. O sea, al revés. Creo que las broncas, o sea, Dios no le quita el ángulo a la subida. Sí. Dios no le quita las piedras al camino. Nadie te dice, aquí estoy. Y la identidad cambia y la situación cambia. Y decías, ¿crees que la vida cristiana cuando conoces a Jesús va a ser así? Pero quítale esa palabra. O sea, la vida. Ajá. La vida de por sí sola, la vida es complicada, Y ya va de subida. está llena de retos. Sí. Y entonces puede haber subidas, puede haber bajadas, puede haber temporadas de primavera o de invierno, etcétera. Pero el tema es cómo quiero pasar la vida y Claro. de quién me voy a tomar para cruzar en esta historia de 100 años que se llama vida, porque el problema es que muchas veces tomamos el alcohol, tomamos las drogas, tomamos el sexo, tomamos el dinero, buscamos otro tipo de cosas que supuestamente van a traer un alivio en nuestra alma para poder ir atravesando lo que llamamos vida. Y realmente no, Dios nos diseñó y nos creó para estar con Él, para estar en su presencia. Claro. Desde el inicio, ese es su único propósito. O sea, Dios no nos creó para que ganemos mucho dinero y se lo demos. Sí. Dios no nos creó para que hagamos una casa muy grande y lo invitemos a que tenga su recámara ahí. Sí. O sea, realmente Dios nos creó para estar en su presencia. Amén. De hecho, ese es el cielo, Amén. estar en su presencia. Amén. Y mientras estamos en esta vida sin saber y entender esto, pues van a ir pasando los años y vamos a seguir igual. No vamos a poder tener la plenitud ni la satisfacción. Sí, es que, a ver, ahorita me estás haciendo caer en algo. Siempre que estoy amenazado con una circunstancia de riesgo, Sí. me estoy dando cuenta ahorita que lo que se pone en riesgo es mi identidad. Sí. O sea, lo que se pone en riesgo es mi identidad, no es tanto la situación en sí. Todas las situaciones tienen soluciones, Sí. pero la respuesta es cuál es tu identidad Sí. para ver cómo enfrentar la situación. Por ejemplo, ahorita decías de sexo, drogas, alcohol. Mira, son como tabús tan platicados, tan vistos en todos los temas, en todas las fes del mundo, ¿no? Sí. Pero honestamente me doy cuenta, y lo dijo un rabí, una vez en Instagram me lo estaba viendo, un rabí dijo que las drogas, todo el alcohol, todo, dice, sí es una solución, pero es la solución más equivocada que puedes encontrar. Sí. Porque esa solución solamente es como cuando tienes gripa. Sí. Pues claro que te tomas tu pastilla para los síntomas Sí. y te los quita. Claro, pues tómate una... Sí. Para eso están diseñados, pero no dan con la raíz. Y la raíz, sé que al final es un tema de identidad. O sea, yo ahorita como tengo 40 años, nací en una cuna cristiana, pero vaya cómo me he visto metido en situaciones donde me doy cuenta que mi identidad es la que está en juego. Sí. Y no por ser cristiano quiere decir que no tenga las tentaciones. Claro. O sea, siguen igual. Claro. O sea, vuelvo lo mismo. O sea, el camino sigue empedrado. Dios no va a llegar y te va a agarrar, te va a quitar las piedras y te va a decir, órale, camínale por lisito el camino, mi niño. Pues no, no va así. Creo que es un tema, y gracias, porque es un tema de sentirse acompañado. Sí. Creo que por ahí va la cosa. O sea, saber que está Dios contigo y... Claro. Es como lo que decías, ¿no? Le llamo a mi papá para escuchar a lo mejor que me afirme o saber que está ahí.
Sí, y te sientes confiado sí, porque sabes que está ahí. sí. Y creo que es igual, ¿no? O sea, es saber que Dios está ahí, que su presencia nos acompaña Sí, y eso tiene que cambiar de una manera dramática nuestras vidas, ¿no? claro, claro. Si pudieras encontrarte o sentarte con el Armando de antes, de 24 años, sé que ya pasó tiempo, pero ¿hay una parte de él que todavía te sientes identificado o sientes que literalmente, totalmente ya eres otro ser humano? Yo creo que hay algunas cosas que puedo ver atrás, tal vez más en cuanto a dones y a sueños. Órale. Eh, Siempre me ha gustado ser muy innovador, Sí, me ha gustado ser pionero. sí. Creo que no le tengo miedo al miedo. Ándale. Sin miedo al éxito. Y, y recuerdo que cuando estaba en esa etapa, a lo mejor era de alguna manera un poco innovador, visionario, tal vez tenía sueños. Y creo que son algunas cosas que me quedaron buenas, porque finalmente tal vez Dios me configuró así, pero sí creo en mi caso personal en la palabra de 2 Corintios 5:17 que dice que he aquí que son una nueva criatura, lo viejo ha pasado, ¿no? Ya. Y también mucho habla de la Biblia acerca del viejo hombre y sí, tal vez sea muy diferente a como era antes. Sí, Creo que hay cosas que tal vez estén y no las logre notar. claro. Creo que Dios nos va perfeccionando también y no se acaba el trabajo ni los Exacto. retos. Sí. Tal vez, como lo decía, va pasando por etapas, pero tal vez son las cosas que alcanzo a ver, ¿no? Ok. A ver, yo veo esto como un poco como la película de Back to the Future, ¿no? Que este personaje, creo que era McFly, se reencontraba con él mismo. O sea, viajaba al pasado Sí, y se reveía él mismo y decía, si supieras todas las cosas por las que voy a pasar y vea a cómo he llegado, creo que es un poco eso, porque al final creo que la palabra, de hecho el Evangelio juega con el tiempo, o sea, no jugar de que juega de jugar como inmaduramente, sino el Evangelio habla del tiempo, o sea, habla que literalmente sí, nosotros estamos del otro lado de la eternidad, sí, donde hay 24 horas donde tenemos que dormir, despertar, ir al baño, comer, sí, y, y de alguna manera estamos viviendo lo que ya decidimos. O sea, nosotros decidimos creer en la gracia de Dios en Cristo Jesús sí, y digamos que en la dimensión donde no existe el tiempo ya estamos con Cristo allá, sí, pero ahorita estamos viviendo aquí. sí, Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta cuando estamos pasando por las pruebas, ¿no? Por las sí, pruebas donde pues se tambalea ese tipo de pensamientos, ¿no? Saber que la vida realmente está llena de pruebas. sí. ¿No? Sí, yo creo, como lo dices, Cristian, si sabemos hacia dónde vamos y tenemos la certeza de cómo va a terminar nuestra vida, probablemente eso nos va a ayudar a amortiguar las decepciones y los dolores y fracasos, ¿no? Claro, Eh, exactamente. si alguien te dijera, tienes que fracasar 5 veces antes de tener tu sexto negocio y ser multimillonario, pues me urge fracasar rápido para poder llegar, ¿no? Y creo que así es, o sea, dice también la escritura, ¿no? En este mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo y Amén. yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Wow. Entonces, sí, yo creo que la vida es un reto, pero también depende mucho de la perspectiva, Exactamente. como queramos vivirla, El ¿no? Y enfoque que siempre le podemos damos. darle un enfoque de fe, hablando de tu tema, Sí, siempre podemos darle un enfoque de optimismo, siempre podemos ver la mano de Dios. Por eso te decía, yo tengo dos opciones de ver mi pasado, ¿no? Y decir, híjole, qué pasado tan gacho, el diablo me hizo pedazos, o pobre de mí, soy una víctima claro. y no, es que yo no tuve oportunidades y mundo cruel y estoy resentido y bla, bla, Sí. bla. O poder ver hacia atrás y decir, híjoles, pues a pesar de todo lo que pasé, Dios estaba ahí porque Dios me cuidó y sigo vivo, ¿no? Amén. Siempre, creo que en la parte de la vida, siempre tenemos, y me gustaría como
resaltar esto un poco en nuestra plática del día de hoy. Tú y yo nos vamos a enfrentar a muchas cosas en la vida y tenemos la oportunidad de verlo con los ojos de fe o con los ojos de derrota. Ah, wow. Todo lo que nos pase. Si sabemos quién es Dios, sabemos su presencia, podemos sentirlo en nuestras vidas, lo que sea aún la tragedia más grande, podemos ponernos los lentes de la fe y decir, por algo sucedió esto, Amén. Dios tiene lo mejor, esta historia no se ha terminado, sigo respirando, sigo estando vivo. Oye, que voy a atravesar un dolor tremendo, está bien, Dios me quiere mostrar algo, Dios me quiere enseñar. Y es muy diferente, y por eso creo que tal vez muchas personas, y lo digo con muchísimo cuidado esto, Cristian, pero creo que por eso muchas personas lo único que ven como la salida es suicidarse y quitarse la vida. Claro. Porque no utilizaron los lentes de la perspectiva correcta. Sí. Porque tu mayor pesadilla o tu mayor maldición, lo digo entre comillas, en las manos de Dios puede ser el mejor tesoro para poder mostrar a las personas el amor y la gracia de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, Wow, pues creo que diste en un punto muy importante porque creo que es importante saber dónde estás parado, ¿no? Actualmente. Sí. Es importante saber en quién estás basando tus fuerzas, porque definitivamente la aflicción la vamos a sentir todo el tiempo. Pero, sí, pues si yo me llevo algo de esta plática que tuvimos, es que como seres humanos no vamos a dejar de sentir las emociones traicioneras, sí, días buenos, días malos, días donde los químicos de nuestro cerebro no están funcionando al 100, días donde estamos pasando por pruebas en donde no estamos viendo la salida, y lo único que tenemos que hacer es recordar quiénes somos. Claro. Y que Dios realmente tiene la temporada, son temporadas. O sea, ahorita me estás como haciendo caer mucho el 20 de que pues realmente sí salimos del hoyo cuando estamos en una circunstancia totalmente crítica. Sí. Pero salimos de uno para entrar a otro. Sí. Pero ahora ya entramos a otro, pero conscientes de quiénes somos. Sí. Y quiero terminar esta conversación con este tema de que salimos de una prueba para entrar a otra. Porque como dices, desgraciadamente hay gente que cuando sale una prueba y entra a otra y sus fuerzas las agarró de otros lados, otras sustancias, otros ídolos, por llamarle así, cosas muertas, terminan optando por morir, porque ya no aguantan, ya no existe otro camino más que ya rendirse. Como pastor en esta generación, y como pastor de no de una, sino de varias iglesias, ¿cómo crees tú que va ahorita la forma en que tenemos que expresar y bendecir al prójimo? O sea, como creyentes y como iglesia, con todas las filosofías que hay en la vida ahorita, que yo si te lo resumo, puedo ver cómo el ser humano está queriendo otra vez volver a morder una manzana. O sea, veo así en resumen cómo la humanidad está diciéndole a Dios otra vez, ¿sabes qué? Yo y mi propia sabiduría. Sí. Yo me hablo a mí mismo. Yo y mi propia energía. Yo soy mi propio generador de energía, de decisión, etc. Cuando realmente sabemos en el fondo que Dios no nos diseñó así. Sí. Somos reflejos. Sí. Literalmente somos el switch. Sí. El interruptor que hablé en el principio, ¿no? Somos eso. Nosotros no generamos energía, nosotros nos conectamos a la energía. ¿Cómo le traduces todo esto que hablamos en una capsulita? Como pastor, ¿cómo lo ves para estas generaciones que vienen? Mira, pensé en un proceso de lo que estamos hablando y podría añadir algo más, pero yo diría, como para hacer un resumen, que también me sirve mucho estar acá y platicar y siempre aprendo, creo que hay tres cosas, ¿no? La primera es ¿quién soy? La segunda es ¿quién está conmigo? Y la tercera, ¿cómo quiero ver las cosas? Wow. ¿Quién soy? No manches. ¿Quién está conmigo? Y cómo decido ver las cosas. Y yo creo que el reto que tenemos esta semana todavía fue
la pasada, en una oración con pastores en la ciudad, Dios trajo a mí esta palabra. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Amén. Entonces, la palabra clave es la de en medio, poder. Sí. Porque la iglesia es de Jesús, lo sabemos y lo entendemos, y cuando las cosas funcionan bien, el problema es que a veces nos colgamos su gloria. Sí. Y entonces, si es tu iglesia y la gloria es tuya, que tu poder se manifieste aquí. Amén. Porque creo que tener debates con jóvenes o con personas inconversas o tratar de convencerlos, y claro, nos vamos a preparar siempre bien, pero la predicación no es para convencer a alguien. Pero cuando nosotros podemos bajar el cielo a la tierra y que las personas puedan ser tocadas por el Espíritu Santo y experimenten su poder, no hay debate. Entonces, en esta etapa de mi vida, Cristian, yo oro y le digo, Dios, yo no quiero entrar en debates, yo no quiero convencer a nadie, yo quiero orar por las personas y que el Espíritu Santo los toque. Amén. Yo quiero que las personas lleguen a la iglesia y sin que nadie haya hecho nada ni haya empezado una canción, se caigan y sientan la presencia de Dios. Amén. Y yo creo que cuando la presencia de Dios es evidente, nos sobran las palabras o no nos hacen falta. 100%. Sería mi respuesta. Creo que la iglesia hoy tiene que experimentar eso. Amén. Wow. Sí, lo creo. Creo que las generaciones de ahorita están batallando ahorita muchísimo con este tema, ¿no? De la identidad que tanto hemos platicado en esta charla. Y creo que una buena manera de tener esa conexión con Dios es literalmente soltándote y dejar que Dios hable, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Sé que ya el tiempo ahí se pasó un poquito, pero no pasa nada. Fue de mucha bendición. Y pues me llevo un gran aprendizaje, de verdad, de cómo sentirse acompañado con el Señor. Sí. Gracias por este tiempo. Sé que primeramente Dios no va a ser la primera charla y la única que tengamos. Y gracias por creer en este proyecto y por, pues, literalmente abrirte de capa, porque no es fácil como pastor, como líder, se me hace increíble. Creo que para estas generaciones lo que necesitamos es algo así. Sí, que de una manera muy natural cuentes cómo están las cosas, ¿no? Ellos están buscando cosas orgánicas y genuinas, ¿no? Exacto. Pero nos lo están enseñando porque creo que la vida debería de ser así. Amén. Entonces, no, al contrario, Cristian, hemos tenido varias pláticas en mi casa, fuera de un set. Así es. Y siempre es un gusto platicar contigo y rebotar ideas. Así Muchas gracias. Todo el éxito para el lado B. Así Sigan es. el podcast, recomiéndenlo, que sea algo grande. Sé que la van a romper y feliz de estar aquí hoy. Muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos. Quiero terminar este podcast dándole las gracias a Greenhouse, que literalmente es este gran lugar donde hemos estado creando todo el contenido. Estamos súper agradecidos, estamos muy contentos de que sean colaboradores con nosotros y esténse atentos para el próximo episodio número 5. Recuerden, estamos tratando la temporada de la fe, que es el inicio de toda una vida. Gracias.